Ahí está. Bueno, esperemos. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza. Nosotros hemos caminado por esta plaza. Esta mujer que ustedes ven en el banner fui yo. Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil, ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De la angustia, de la ansiedad, del vacío existencial que todo ser humano tiene. Pero solo Dios cambió mi vida, solo Dios. Y por eso que estamos aquí, para decirte que Dios puede cambiar la tuya también, puede cambiar la vida de tus hijos. Mi situación le hablo, tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Muy buen día a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, a todas las personas que se conectan, que nos siguen siempre por medio de nuestra página en Facebook, XLGTB Perú. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy, como todos los jueves, tenemos siempre un invitado especial, un invitado que nos comparte un poco de lo que Dios, de lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿no? Un testimonio de cambio, de transformación, un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en nosotros. Hoy día, 25 de marzo, celebramos el Día del Niño por Nacer, ¿no? Y es importante reconocer que toda vida humana es digna en todas sus etapas de vida. Y desde la concepción empieza la vida. Y desde ahí, el Salmo 139 nos dice, mi embrión vieron tus ojos. Y fue entretejido en el vientre de nuestra madre. Y este Salmo 139 nos demuestra realmente el valor de la vida humana desde el vientre, desde la concepción. Por lo tanto, nosotros reconocemos que Dios nos formó, nos creó, y como dice el libro de Efesios, nos formó desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Y damos gracias a las personas que se están comunicando y que se están conectando en este instante. Saludamos a nuestros hermanos de Argentina, saludamos a nuestros hermanos de Italia que también se están conectando ahí. Dios te bendiga, Ani, Dios te bendiga, hermana Juliana desde Buenos Aires. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos nuestro invitado especial, nuestro hermano Matías. Dios te bendiga, Matías. Tus saludos para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Hola, hola a todos, bendiciones. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, habíamos puesto un versículo muy especial, ¿no? Que dice el libro de Apocalipsis 3, 20 y 21. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono, ¿no? Un versículo que invita a una reunión muy especial, ¿no? Jesucristo quien nos invita a tener una reunión y nos habla de cuán importante es que abramos nuestro corazón, que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Dios y que dispongamos de nuestro ser. Y Él que tiene la victoria, pues nos dará la victoria. Y pues en este flyer de presentación que tenemos,
Hay algo muy especial, pues ahí Matías está elegante. Está muy elegante, pues porque realmente un encuentro con Cristo es algo muy especial. Es algo que cambia y transforma nuestras vidas, ¿no? Transforma todo nuestro ser y hace nuevas todas las cosas, ¿no? Coméntanos un poco, Matías, acerca de esto. Bueno, quisiera un poco contar algo de mi vida, así un poco los puntos más importantes y después contarle la experiencia que tuve con el Señor, lo que el Señor empezó a hacer y que sigue haciendo el día de hoy. Bueno, yo nací en una familia cristiana en Argentina y a los 5 años de edad me vine a vivir a Italia, aquí donde estoy en este momento, porque mi padre recibió, junto a mi madre, un llamado misionero a fundar una iglesia aquí en esta zona. Y bueno, llegué a Italia a los 5 años y a lo poco tiempo, yo tengo 2 hermanas, de la cual una se le ha diagnosticado autismo y bueno, fue un momento así muy difícil para la familia. Mientras tanto empezó la obra. Mi padre trabajaba para vivir y se dedicaba mucho al ministerio y también justamente las muchas atenciones fueron a mi hermana, ¿no? Y 4 años después, por motivo de salud de mi hermana, fui a vivir a otro lado de Italia y cambié varias casas, así cambié de lugar. Y bueno, me encontré a los 12 años prácticamente que había cambiado de casa como 10 veces y entonces me encontré sin tener amigos de infancia, sin identificarme como parte de un lugar. Eh, Era bastante tímido, bastante cerrado y bueno, también con las problemáticas familiares no fue fácil. Bueno, llegar hasta ese entonces también tenía problemas de autoestima y problemas para socializar en la escuela, especialmente con los compañeros. Y bueno, en ese momento así de derrota, bueno, el Señor a los 12 años nos dio la posibilidad de volver a la tierra, a este lado de Italia, en el sur de Italia, a seguir con la iglesia. Y en ese momento así de tanta confusión, empecé a buscar a Dios. Y eso es gracias también a la escuela dominical. Cuando de niño aprendes versículos, aprendes de la palabra del Señor. El niño tiene una gran memoria. Y es muy importante si tenemos niños que escuchen la palabra de Dios, porque eso queda en los corazones de los niños. Y bueno, en ese momento yo me acerqué al Señor y tuve una primera experiencia con Él y sentí su presencia y sentí que Él era viviente en mi vida. Y hasta que 5 o 6 meses después de los 13 años me bauticé y todo eso. Pero después, creciendo, bueno, descubrí un poco más de mi cuerpo, bueno, de mi sexualidad y mis problemas no habían terminado aún. Problemas de autoestima. Durante la adolescencia tenía así esos enamoramientos que uno puede tener a esa edad de así varias chicas, en la cual fui siempre rechazado y eso me llevó aún peor a sentirme como inferior a otros hombres, a sentirme diferente de otros hombres. Eh, y bueno, ¿qué más? Además, bueno, mi relación familiar era, gracias a Dios, bastante buena, porque era un hogar cristiano. Pero con mi padre la relación no era mala, pero no era de las mejores. Yo tenía un carácter muy cerrado, muy introverso. Mi padre tenía un carácter muy fuerte. En algunas cosas no íbamos de acuerdo. Y además, entre las situaciones de mi hermana menor, la iglesia, y bueno, todas esas cosas me llegaron a tener un poco de confusión de identidad, aún viviendo ya aquí, pero me sentía muy confundido. Y empezaba, bueno, a dejar espacio a los miedos del diablo y no, en ese momento no seguí buscando al Señor, porque tuve esa experiencia con el Señor, como les dije, a los 12, 13 años, pero me dejé influenciar, dejé que el diablo entre a través de una puertita así chiquita, de un huequito, un agujero de la puerta, para hacer entrar los miedos,
problemas de autoestima y la falta de instabilidad como de identidad, como hombre, como lugar de pertenencia. Y, y bueno, él no busca al Señor. Crecí, sentía que me Centrándonos sentía en diferente. viendo esta primera escena, ¿no? La escena del hogar familiar, ¿no? Cuán importante es las experiencias que uno tiene en la familia, ¿no? Y nos has relatado esto, ¿no? Que eras el hijo mayor de Así. 3 hermanos, tenías 2 hermanas, un ambiente más femenino que masculino, papá muy ocupado por el trabajo, por las responsabilidades, por tantas cosas, ¿no? Y también pues un carácter fuerte de parte de él, que quizás también era muy exigente, ¿no? Y yo sé que como hijo mayor muchas veces te hayas sentido muy presionado, ¿no? Porque siempre el hijo mayor es el presionado a tener que hacer más que sus demás hermanos, a tener que responsabilizarse por ellos, a tener que ayudar en el hogar, a tener que cumplir más expectativas que los demás hermanos, ¿no? Y peor aún cuando a veces hay situaciones alrededor, ¿no? Todo esto afecta de algún modo cuando no nos dan este tema de ideas o pensamientos o declaraciones afirmativas en nuestra persona, ¿no? Decir un papá cuando le dice a su hijo, está muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Eres mi hijo, yo te amo, yo te quiero, ¿no? Eres el varón de la casa, ¿no? Estas palabras de afirmación hacen mucho en el carácter, pero cuando más bien hay palabras como, por ejemplo, no puedes hacerlo mejor, o palabras, por ejemplo, está mal lo que has hecho, o tú nunca haces algo bien, estas palabras no afirman a veces a la persona y esto alimenta más la situación de falta, problemas en la autoestima, problemas en nuestra identidad, en nuestra afirmación, ¿no? Entonces, esto es lo que muy comúnmente se ve en muchas personas en su primera infancia, ¿no? Entonces, había choques con papá, ¿no? Eso debido, sí, en el ambiente familiar, pero no solo. Eso de autoestima es también con los demás, con la gente alrededor, en la iglesia, afuera de la iglesia. Porque sí, Y entrando al tema de la iglesia, ¿no? Al tener los papás responsables de una congregación, de una iglesia, también la mirada de la gente de la iglesia está puesta en los hijos del pastor, está puesta en la familia, ¿no? Y eso también era una demanda, hacer el niño modelo, el niño ejemplo, el niño perfecto, el que no puede ensuciarse los zapatos, el que no puede ensuciarse la camiseta, el que está mirando si la gente si habló bien o habló mal o habló de más. No te dejan ser niño, no te dejan tener la infancia tal cual es. Y esto también genera más inseguridad, porque están las miradas puestas de la gente alrededor, ¿no? Y otro punto también aquí que complicaba un poco tu situación es el tema de las continuas mudanzas, el continuo trasladarse, ¿no? Trasladarse viviendo de un lugar a otro. Prácticamente esto no permite que uno afirme sus amistades, afirme su gente alrededor, pueda tener lazos de pertenencia, ¿no? Pertenencia a un lugar, ¿no? Todo niño va a decir, yo vivo en tal lugar, vivo en tal comunidad, conozco a tales personas, pero al estar migrando y mudándote constantemente, esto también era un punto en contra, ¿no? Entonces estamos viendo una serie de factores que predisponen, ¿no? Predisponen a una situación, ¿no? Esto es prácticamente los primeros conflictos en la infancia, ¿no? Llegamos a esa etapa de 13 años que nos han mencionado acerca de quizás emociones, el desarrollo normal, ¿no? Pequeños enamoramientos, pero estaba ahí la inseguridad, estaba ahí también, me imagino, el temor, ¿no? Continúanos relatando. sí, sí, es muy cierto lo que dices, no solo a lo que realmente la gente podría pensar así, sino el miedo que pone el diablo en tu mente. Ah, si haces eso, ¿cómo te van a ver los demás? También que no es real, pero que el diablo pone ese miedo, entonces te impide
de seguir. Bueno, después llego a los más o menos 19, 20 años y no encontrando respuestas a lo que, a esta así falta de identidad, entonces la busco afuera y el no, también yo tampoco he buscado en el Señor y entonces empecé a buscar por internet así contactos, los primeros contactos así homosexuales, bueno, a perderme y sobre todo llegamos a los 21 años cuando tuve la oportunidad de ir a vivir en China y ahí, aún yendo a una iglesia cristiana, pero ya no estaba más bajo de la luz del reflector como hijo de pastor. Sí, ahí sí, sí, sí. Eh, esta foto ahí cerca de donde vivía. Y entonces, sintiéndome como, digamos, sin el juicio, digamos, entre comillas, de la gente. Y también en China empecé a recibir algunos Aquí, apreciamientos de en algunos esta etapa, hombres. antes del viaje o en el viaje pleno, nos dices que ya estabas fuera de la mirada y es que realmente había mucha demanda, tanto por la familia, presión por la familia, presión por la comunidad que rodeaba a la familia, en este caso la iglesia, la gente, y pues esto te hacía vivir todos los conflictos de identidad en soledad, porque en esa etapa, pues de los 14, 15, 16, 17 años, habría temor de quizás hablar con alguien, ¿no? Hablar con alguien de lo que estabas sintiendo, de las dudas que podías tener, de las inquietudes que podías tener, o quizás también de los conflictos que había, ya sea en la escuela, ya sea alrededor, ¿no? Porque había mucha demanda, ¿no? Y la comunicación como que no estaba no estaba avanzando de manera adecuada, ¿no? Y ahora el viaje a China genera una libertad, ¿no? Genera una supuesta libertad que más que libertad se volvió un libertinaje y un desorden, ¿no? Tus primeros contactos con personas de tu propio sexo, quizás, o la forma como buscaste, tanto antes del viaje, fueron, me imagino que como todo joven actualmente lo hace por medio de las conexiones de internet. Así, sí, sí, a través de aplicaciones, sí. Yo también, por ser también muy tímido, por ser muy cerrado, también la mayoría de los contactos fue muy así virtual. Tenía mucho miedo también de encontrar los hombres, entonces yo me mantenía así mucho en lo virtual. Pero fue más que todo en China ahí cuando también empecé a recibir algunos apreciamientos de algunos hombres que en ese momento así, sintiéndome tan de baja estima, a recibir palabras que son muy simples, en chino también, pero de apreciamiento en ese momento para mí tuvo mucho significado y bueno, entonces eso me llevó a llegar más abajo y alejarme más y más de Dios. Claro, Hasta palabras cuando, de atención, un sí, halago, sí, sí, atención. palabra, una, ¿cómo se diría? Una palabra, un trato diferente, ¿no? Que haya generado todo esto, porque en sí estabas en esa búsqueda. Lo que estaba buscando era eso, estaba buscando afecto, estaba buscando comunicación, estaba buscando una especie de amor, digámosle, ¿no? Pero equivocadamente, porque sabemos que esto es lo que el enemigo hace, nos hace buscar amor, afecto, atención en los lugares equivocados y de la manera equivocada, ¿no? Eh, en este viaje, en estos meses, en ese tiempo que estuviste ahí, lejos de la mirada de la familia, lejos de la mirada de la gente que conocías, te alejaste del Señor, te alejaste más quizás del hábito que tenías, porque prácticamente era un hábito ir a la iglesia, era un hábito que había nacido porque naciste en un hogar cristiano, ¿no? Y esto generó que pues hayas estado buscando por ahí, ¿no? ¿Y qué llegaste a ser algo, digamos, descabellado, buscando ese amor, buscando esa atención ahí en China? Así fue, buscando
esas amistades que no he tenido desde chico. Entonces buscaba esas compañías, pero bueno, dejando el enemigo caminar dentro del corazón, eh, busca la gente en forma equivocada. ¿Hasta cuándo? Poquito antes de regresar a, a Italia, en un viaje que hice, estaba en un avión regresando, tomé un avión para regresar a la casa, a la ciudad donde vivía. ¿A Y dónde viajaste y cuánto tiempo duró ese viaje? bueno, no, ese fue un viaje muy corto, duró una semana. Viajé a una ciudad, estaba dentro de China, a otra ciudad de China, bien al norte, cerca de ¿A Siberia. qué distancia de horas en avión? No, una hora y media, más corto. Y yo soy una persona que a mí me encantan los aviones, nunca tuve miedo y hasta el día de hoy no tengo miedo de los aviones. Y para quien me conoce sabe que yo nunca logro dormirme en un avión, pero en esa ocasión me dormí profundamente porque estaba muy cansado. Y les quiero contar eso porque esa noche pasó algo de muy interesante. Bueno, yo me dormí y después a un cierto momento la azafata, la que trabajaba en el avión, me despertó preguntándome si yo estaba bien. Yo le dije, bueno, que pues sí. Y le pregunté por qué y me pregunta si me había desmayado, si me pasó algo, si no me había asustado. Y yo dije, ¿de qué? Prácticamente el avión, al intentar de aterrizar, había una fuerte tormenta de nieve, había mucho viento, había una fuerte neblina, una tormenta de nieve, y que no se pudo aterrizar. Y bueno, el piloto decidió, gracias a Dios, de no aterrizar ahí, sino de aterrizar a otro aeropuerto, a otra ciudad. Y, y en ese momento yo, conociendo la forma que el Señor habla, el Señor tiene una forma distinta a cada uno de hablar porque nos conoce. El Señor de la Biblia dice que nos conoce antes de la fundación del mundo. Él sabe exactamente cómo nos sentimos, cómo recibimos los mensajes, las palabras. Y en ese momento yo entendí de parte de Dios que, que la vida, sin Dios no hay vida, sin Dios no hay vida, y que me dio una oportunidad de vivir. Y ahí sentí la culpa de mis pecados, me di cuenta, bueno, ya lo sabía, pero me di cuenta en forma más profunda que lo que hacía estaba equivocado delante de Dios y sobre todo que la vida no tiene sentido sin Él. Que la vida por tener apreciamientos de algunos hombres no vale la pena. Y, y bueno, ahí después, a los poco tiempo regresé a Italia y algo había tocado el Señor en mi corazón, pero yo todavía no había decidido por un cambio, todavía no había decidido de dejar de cambiar, de dejar al Señor que cambie mi mente. Y bueno, a los pocos meses, mi padre se enferma de cáncer de la sangre, y bueno, eso fue también un momento muy difícil para mí y para toda mi familia, pero en eso el Señor sabe todas las cosas. En eso el Señor me dio oportunidad de poder acercarme más a mi Padre, de poder, bueno, yo pedirle a Él perdón por cosas y Él pedir perdón por cosas, restaurar esa relación, la relación que el Señor quiere que esté entre un padre y un hijo. Y realmente agradezco al Señor por ese tiempo que me permitió de restaurar mi relación con mi Padre. Y ese fue el primer paso para sanar esa herida del alma. Pero después, en diciembre de 2018, mi padre se va con el Señor se lo llevó. Y, y bueno, en ese momento, en esos meses, además, bueno, de la tristeza, de como uno puede imaginar, quedé bastante como decepcionado y me hundí aún más. Y, y bueno, y empezó de nuevo esa búsqueda de ese cariño. Y esta vez, además de buscarlo en gente de mi edad, también lo buscaba en gente más grande que yo, en hombres más grandes que yo. ¿Hasta cuándo? Bueno,
como decía, yo no tenía el coraje de hablar con nadie de esto, pero el Señor permitió a través de las redes sociales, también con errores humanos, que más personas pudieran saberlo y mi pastor lo supo. Pero todo esto Y estabas luchándolo en tu interior. eso estaba luchando en mi interior, No porque no hablabas con tenía. nadie, no pedías una consejería, estabas llevando todos estos sentimientos de culpa, escondiendo todas estas situaciones, todas estas experiencias en ti mismo y nadie lo sabía, hasta que por una situación llega la gente a enterarse. Sí, sí, sí. Y bueno, así el pastor me llamó, el pastor, recién pastor, porque mi padre, como decíamos al comienzo, mi padre era el pastor de la iglesia, el recién pastor, también sin experiencia en este campo, bueno, empezamos a charlar y el Señor lo dio muchísimo para empezar a excavar, ver las raíces, porque todo lo que hoy logro contarle, a contar a todos ustedes, es gracias al hecho, bueno, que el Señor ha excavado en mi vida a través también del pastor y de su esposa. Hemos individuado estos problemas y sobre todo a ayudarme a encontrarme de nuevo con Dios, a tener esa relación personal, a alimentarme cada día de su palabra. Y no porque fuese algo, bueno, simplemente porque es lo correcto, sino porque a entender por experiencia personal que si no tenemos a Dios, no hay vida. Jesús dice que es el camino, la verdad, es la verdad, el camino y la vida. Y sin el Señor no hay vida. Y la vida es vivir Jesús. No hay ninguna otra cosa. Si tú no vives para Jesús, no tienes la vida. Esa es la única forma de tener la vida. Y bueno, en esos meses, estamos hablando en el 2019, el Señor empezó poco a poco porque es un proceso. Para todos los que nos están escuchando, es un proceso que requiere tiempo, por supuesto. Pero si permites al Señor de obrar a tu vida poco a poco, el Señor va a cambiar no solo en la homosexualidad, en tantos aspectos. Quiero contarle un ejemplo. Yo desde niño escuché qué es la fe. Yo sé qué es la fe. eh, y realmente es un argumento muy grande, pero quisiera decir un punto que he vivido muy personalmente. El tener fe quiere decir creer realmente a lo que se dice, ¿no? Y si tú realmente crees, tú vives en consecuencia de eso. Por ejemplo, si yo te digo que desde tu casa a mi casa hay 2 horas, tienes que conducir el vehículo por 2 horas, tú me crees que es 2 horas, ¿no? No tienes duda que sea 8 horas o 10 minutos. Y bueno, entonces, leyendo la Biblia día por día, leyendo pasos, como también dijo José Luis, el Salmo 139, donde el Señor te dice que el Señor te ha creado desde antes que empezar el mundo. El Señor te estima, el Señor, eh, para el Señor eres su criatura especial, el Señor te ama, el Señor dice realmente muchísimas cosas que si realmente tú crees a que el Señor realmente quiere, eres tan precioso para el Señor y quiere que seas precioso si tú decides de vivir por Él. Y entonces todos esos problemas de autoestima que tenía, todos esos problemas de sentirme inferior, se van simplemente porque decido de creer con todo mi corazón que lo que dice la Biblia es la verdad. Y entonces vivo esa verdad, la vivo día por día. Yo no tengo más miedo de lo que pueden pensar los demás o sentirme diferente o sentir no capaz. Simplemente porque sin el Señor lo que buscas es ser inteligente, ser lindo. Entonces yo antes buscaba ser apreciado por, no sé, por el físico, por la inteligencia, por el humor, por cualquier otra cosa. El Señor no quiere eso. Eso es limitado. Así es. El Señor quiere simplemente un corazón de fe, simplemente que aceptes a Él, porque Él no quiere talentos, capacidades o que lo impresiones por algo. El Señor quiere tu corazón y esa es una amistad tan profunda como en el versículo ese que ha puesto José Luis en Apocalipsis, que el Señor quiere entrar y cenar contigo como amigos.
normalmente los amigos somos amigos porque encuentras algo de bueno en la otra persona. eh, a tener, la amistad se desarrolla porque, bueno, esa persona es simpática, me hizo bien, entonces, bueno, se desarrolla una amistad. Con el Señor, pero es diferente. El Señor nos quiere como amigos aún siendo el barro que somos. Y eso es realmente maravilloso, eso realmente hace la diferencia en tu vida. El Señor quiere transformar tu vida, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te puedas sentir, no importa tu condición, porque el amor del Señor es incondicional. Y, y bueno, el Señor me ha ayudado a cambiar tanto, es un proceso al día de hoy. El Señor tiene mucho todavía para obrar en mi vida, como en cada uno de nosotros. Pero estoy confiado que el Señor, cuando empieza una obra, la va a llevar a cumplirse, ¿no? Y bueno, así para concluir esta parte de mi vida, en el año, bueno, 2019-2020, el Señor me ha librado, pero yo sentía como si fuera el único homosexual que el Señor ha obrado en mí. Yo estaba y estoy seguro que lo que ha hecho el Señor es real, que no es nada como decir un lavaje del cerebro, nada de eso. Es una experiencia que nadie me puede decir que no es cierto porque lo he vivido. Pero yo pensaba, ¿habrán otros homosexuales que el Señor ha transformado y que no son más homosexuales, que no son más transgender? Claro, porque Y todo lo estabas viviendo solo tú. sí, En este sí, caso, así es. pues, tu proceso inicia cuando por accidentes que no son accidentes, sino porque Dios ya estaba tratando contigo, hizo que se tenga que exponer ese problema tuyo, esa situación tuya, y también Dios le dio sabiduría a ese pastor nuevo que tenía que afrontar este gran problema, ¿no? Esta difícil situación, y ahí empieza un proceso en el cual Dios comienza a tratar diversas áreas, diversos extractos, diversos momentos de tu vida, ¿no? Claro, sí, Así es. continúa. Y, y bueno, a través de un contacto de un hermano de la iglesia que también pasó por la misma situación que me está viviendo aquí, él me propuso de contactar una mujer que es ex lesbiana, y yo al comienzo rechazaba, yo decía que no, porque decía, bueno, una mujer no me puede entender. Yo tenía problemas con las mujeres en el sentido de que al ser rechazado de las mujeres, entonces yo pensaba que era, bueno, mejor dejarlas siempre lejos. Pero también en este proceso el Señor me ayudó, porque después de un tiempo que rechacé, digamos, la invitación de hablar con esta hermana, eh, al final acepté. Esta hermana se llama Nausicaa, ella contó su testimonio ya aquí, hace un mes por ahí, no recuerdo. Y bueno, ella me hizo conocer muchas personas que pasaron por la misma experiencia o una experiencia realmente impresionante, como el Señor cambia las vidas. Y bueno, me pidió primero que contara mi testimonio en su página, como estoy haciendo ahora en este momento. Y desde ese momento entré en su grupo, en la cual puedo colaborar, puedo servir al Señor, además del servicio en la iglesia local, para llegar a otras personas que están en ese proceso, que quieren cambiar o que no quieren cambiar, y pude contar mi testimonio y ser de soporte para otras personas. No porque yo no tenga nada de especial, sino porque el Señor empezó una obra en mí. Y lo que el Señor hizo en mí, yo lo quiero compartir, no puedo dejarlo así solo. Y, y bueno, realmente agradezco al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Eh, ahí está. Bueno, mientras vuelve José Luis, eh, realmente quiero agradecerle a todos ustedes por dedicar su tiempo para escuchar mi testimonio. Y
Gracias, Luis. Ahí, Sí. José Luis. Realmente, pues, todas estas situaciones, como nos comentas, pues, son situaciones que vive una persona, en este caso, pues, aún también dentro de la iglesia, ¿no? Nos vamos a centrar en ese punto, ¿no? Cuando tuviste que hablar con el pastor y la gente que se enteró de esta situación, me imagino que no fue fácil, ¿no? Y la forma como ellos tomaron esta situación tampoco fue fácil, ¿no? Así es, sí, 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 absolutamente, porque bueno, al no tener experiencia y bueno, al no saber cómo tratar, gracias a Dios, realmente el pastor y su esposa y otros hermanos dejaron que el Señor guíe las vidas de ellos para aconsejarme, para ayudarme, sostenerme en oración, los que no hablaron conmigo también. Pero realmente creo que es muy importante, especialmente aún antes, como forma preventiva, dos cosas, especialmente cuando uno es adolescente, dos cosas. Una, si es posible, por parte de los padres que son creyentes, de parte de los responsables, de tener de crear una red de confianza con esos chicos, de hacer forma que los chicos tengan confianza en esos hombres para poderse confiar. Y sobre todo, lo que realmente es más importante es permitir al Señor que guíe las vidas para poder hablar a los chicos que tienen, especialmente en esa edad de adolescencia, que uno puede tener confusión de identidad. Es una fase en la cual el joven se forma, bueno, la joven también, hombres y mujeres, y que realmente si un chico adolescente o una chica adolescente escucha un responsable o una responsable que ha guiado por el Señor y que el Señor le dice a través de esa persona, escucha, yo sé que te estás sintiendo así, estás pasando en eso, te aconsejo esto, te aconsejo lo otro, y revelar situaciones que esa persona nunca contó, simplemente porque vive situaciones y confusión mental que no tiene el coraje de hablar. Al no tener coraje de hablar, tiene que ser muchas veces el Señor mismo a hablar, y esa forma que el Señor habla te impacta tanto, te puede impactar tanto al punto de rendirte y de realmente ver cómo el Señor te está buscando. El Señor, porque te busca y te está buscando. El Señor lo hizo conmigo, como leímos en el versículo, que el Señor está ahí en la puerta y está tocando ahí la puerta, pidiendo, y eso lo hace siempre, pero en esa forma especial que un hermano puede ser guiado del Señor, que le hable al corazón de estos jóvenes, de los adolescentes, especialmente en el día de hoy, que tanta información de parte del enemigo que quiere destruir la identidad que el Señor ha creado para ti, adolescente. Y bueno, eso es un poco lo que siento de contar. Claro, es importante algo que has mencionado en este instante, que cuán necesario es que en toda congregación haya esa red de confianza, ¿no? Una red donde se pueda cubrir y tener acercamiento con los adolescentes y los jóvenes con un fin de prevención, ¿no? Con un fin de que ellos tengan el acercamiento, la posibilidad de poder tener la libertad para hablar de sus problemas, hablar de sus conflictos, hablar de sus situaciones que están viviendo. Y esto va a ayudar para que estos jóvenes y estos adolescentes quizás no avancen a situaciones que más adelante puedan traer consecuencias o dificultades en su vida, ¿no? Y también el otro punto importante, ¿cuánta gente, igual como nos menciona Matías, ha vivido o estuvo viviendo solo en esta lucha y en esta batalla, ¿no? Pero al ver otra persona, al encontrar otra persona que también en otra parte de la ciudad, en otra parte del país, o quizás en otra parte del mundo, también vivió lo mismo, ¿no? Como es el caso como mencionaste, Nausicaa, que fue también una oportunidad para que conozcas a otros varones y mujeres que también habían tenido estos problemas de identidad. Y esto hace una red en la cual puedes conversar con personas que están viviendo, que han vivido
y que han experimentado situaciones muy similares. Y esto te puede ayudar porque a veces las personas no entienden o no reconocen o no pueden comprender muchas veces los conflictos que tiene una persona que está viviendo en una situación de identidad en su sexualidad, ya sea por diversas situaciones, ¿no? Por abandono, por abuso, por experiencias de vivencia en la familia, experiencias que hayan tocado sus corazones. Entonces, cuán importante también es eso, ¿no? Solo no hubieras podido, ¿no? Era necesario que Dios use personas y que Dios ponga personas alrededor para que puedan de algún modo ser instrumentos del Señor para poder ayudarte, ¿no? Y nos compartan acá un versículo, Proverbios 22 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere adulto, anciano, no se apartará de él, ¿no? Y realmente eso también es lo que mencionaste al inicio, ¿no? Lo que habías conocido, lo que habías escuchado, lo que habías aprendido de niño, quizás eso te guardó de muchas cosas. Así es. Gracias a Dios que no pasaste a otras situaciones o no experimentaste otras cosas que otras personas llegaron, ¿no? Quizás dañarte tu cuerpo de una manera más radical o quizás destruirte, enredarte en situaciones más complicadas, ¿no? Porque tus situaciones fueron más esporádicas, ¿no? No hubieron compromisos de pareja de 2, 4, 5 años, ¿no? Y yo creo que eso fue porque dentro de ti la palabra ya estaba sembrada y sabías que era lo correcto y lo incorrecto, pero era necesario tomar esa determinación y ese paso de decisión de abrir tu corazón al Señor para que Dios comience a hacer una obra más profunda en tu ser, más profunda en tu corazón, ¿no? Y realmente eso es cuando la palabra que conocíamos de mente, que conocíamos simplemente por conocimiento, comienza a hacerse vida en nosotros, ¿no? Una cosa es tener el conocimiento de la palabra y otra cosa es que esa palabra a través del Espíritu Santo de Dios comience a hacerse real, comience a hacerse rema en la vida de una persona. Y los versículos y la palabra adquiere una autoridad en nosotros y realmente comienza Dios a hacer lo que dice su palabra, destruir todas las obras del enemigo, destruir todo argumento, todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué argumentos había en tu corazón? Hasta ahora yo entiendo que había argumentos de inseguridad, argumentos de temor, argumentos de que soy rechazado por el sexo opuesto, soy rechazado por tales personas, la gente me mira, la gente me critica, demanda de mí. Había muchos argumentos que estaban de algún modo tomando control de tu vida. Pero cuando llega realmente esa obra de Dios, Él comienza a hacerte una libertad, ¿no? Y comienzas a desarrollar cada área y cada aspecto de tu vida que antes no lo tenías, ¿no? Antes tenías mucha inseguridad y quizás mucha timidez. Ahora, ¿cómo vas en ese aspecto? En eso realmente, bueno, el hecho de lograr hablar así delante de tantas personas, como hice ahora, como hice en noviembre en la página de Nausicaa, eso es realmente una prueba que el Señor me da la posibilidad de hablar, porque realmente es algo que el Señor hace, no soy yo, no es mi capacidad de hablar con la gente, sino el Señor que obra en mí y más que contar algo de tan maravilloso que ha hecho el Señor. Entonces bueno, estoy aquí por eso. Y sí, Cada etapa, cada cosa que vivimos en nuestra vida está bajo el control de Dios, ¿no? Y aún ese tiempo que tenías a tu padre delicado de salud, pasando momentos complicados, fue tiempo también para que desarrolles esa comunicación o desarrolles ese acercamiento con él, ¿no? así fue, así. Sí, agradezco al Señor. Eso fue un primer paso para acercarme al Señor, la restauración con el Padre terrenal. Cuando es posible, realmente les consejo, les pido a todos que
que puedan, por cuanto sea posible, por cuanto depende de ustedes, de restaurar la relación con el Padre terrenal, porque en la Biblia, si creemos en el Señor y leemos que Dios, Jesús es como nuestro Padre, es como un Padre, entonces nosotros, aún en nuestro subconsciente, hacemos referencia a quién es nuestro Padre terreno, ¿no? Y si es posible de tener una muy buena relación, no importa lo que haya hecho tu Padre. Y realmente eso hace realmente la diferencia. El perdón también a yo mismo. Yo necesitaba perdonar también a mí mismo, también por cosas pequeñas, pero el diablo te la hace súper gigante. Y al no lograr perdonar a yo mismo, entonces estaba esclavo de eso. El Señor me ha dado libertad. Me ha dado libertad y sobre todo entender que toda mi vida es vivir para Cristo. Si no está Cristo en mi vida, no tiene sentido vivir, no tiene sentido ir adelante. El Señor tiene que estar, es el que me guía, es la luz en mi camino. Y bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Que realmente el Señor puede cambiar las vidas. Y si tú todavía no conoces a Dios, si tú todavía piensas, bueno, quiero vivir mi vida, ¿qué me importa? No lo conozco, no lo creo. Entonces yo te puedo decir eso. Tú tienes certeza mañana de estar vivo, y aún si tú eres vivo, aún si llegas a los 80, 90, 100 años, después, ¿qué te queda? ¿Qué te sirve vivir una vida bueno, de placeres o aún de satisfacciones, de trabajo, de estudios, de lo que quieras? Y después, ¿qué te queda? En cambio, con el Señor promete en la Biblia, está escrito que Él promete una vida rica y abundante. Y hablamos, por supuesto, de vida espiritual y también en lo que sea en la tierra. Él te da una paz que ningún ser humano logra darte. Te da un gozo, que ese gozo está dentro de tu vida, aún en situaciones terribles de la vida. Y ese gozo es nuestra fuerza, como dice la palabra del Señor, y yo eso lo he vivido. Y sobre todo tienes una perspectiva eterna, no tienes más miedo de la muerte, porque como dice el apóstol Pablo, vivir es Cristo y la muerte es ganancia, es acercarse a Dios, estar con el Señor. Y realmente, ¿vale la pena estar lejos de Dios por unos momentos de placer? No. El Señor te da lo mejor es placer para esta vida y sobre todo para la vida eterna. Y realmente te da sentido, te da identidad. El Señor te dice, ¿cómo es Dios quien te proyectó? El Señor te va a revelar paso a paso quién eres, te va a revelar el valor que tienes en todos los aspectos. Esto quiero decir. Claro, efectivamente, lo que Dios hace, lo que el Señor hace en nuestras vidas, lo que el Señor hace en la vida de toda persona, pues es eso, ¿no? Restaurarnos, darnos una nueva razón de vivir, una nueva razón de existir. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, que quizás en un momento vivíamos de manera egoísta o de manera pensando solamente en cosas para aquí en la tierra, sin considerar que nosotros como seres humanos tenemos un propósito para la eternidad. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido, declarado para el ser humano morir una sola vez y después de esto viene el juicio. Y dice la palabra de Dios que cuando estaremos en la presencia de Dios, de acuerdo a lo que en vida hayamos considerado, hayamos asegurado nuestra eternidad, pues tenemos un destino, ya sea en el cielo o ya sea en el lugar de condenación. Y esto dice la palabra de Dios, que aún en tiempo aceptable, Dios nos llama, aún en tiempo oportuno, Dios nos da la oportunidad de buscarlo a Él de todo corazón. Y por eso es que nosotros compartimos estos tiempos de testimonio, para que puedas saber y puedas conocer que hay una oportunidad que Cristo te está dando, que te acerques al Señor. No hay situación difícil ni imposible. Dios puede obrar de manera sobrenatural en tu vida. Si tú dispones tu corazón, si tú dispones tu vida, Dios hará cosas grandes en ti. Dios tiene planes y propósitos mucho mayores, más superiores a lo que tú estás pensando.
¿no? A lo que tú estás creyendo. Si te estabas condenando creyendo que habías nacido de esa manera, que tu destino era vivir de esa manera, quizás de infelicidad o quizás de soledad, o viviendo situaciones de traición, de celos, de conflictos, de violencia, ¿sabes qué? Dios quiere liberarte de esas relaciones tóxicas, de esas relaciones dañinas, de esas relaciones que solamente se centran en placeres momentáneos. Dios quiere darte paz completa, paz plena y un gozo inexplicable. Aún en medio de las tormentas y dificultades, el Señor quiere darte de su paz y quiere darte de su tranquilidad. No hay otro lugar y no hay otra manera, sino solamente el camino, es Jesucristo, el Señor y Salvador. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Esa sangre preciosa nos limpia y nos lava de todo pecado. Esa sangre preciosa y ese sacrificio en la cruz nos da el poder y la autoridad para vencer al miedo, al temor, al pecado, para vencer las trampas del enemigo, para poder ver la reconciliación y la restauración también con nuestra familia, con las personas que quizás nos hicieron daño, con las situaciones que quizás, las decisiones que equivocadamente tomamos, y podemos realmente estar a cuentas con nosotros mismos, ¿no? Cuán importante es algo que mencionó Matías, estar en paz con uno mismo, perdonarse uno mismo, ¿no? Te da libertad, porque si no te perdonas a ti mismo y estás todo el tiempo recriminándote, acusándote por los errores, no vas a vivir en completa plenitud. Necesitas el perdón, y el perdón te lo pone también el Señor en tu corazón, cuando Él te demuestra que Él murió en la cruz y que Él se sacrificó en la cruz por todos tus pecados. No hay pecado inmenso ni pecado pequeñísimo por el cual Dios no haya entregado su vida, por el cual el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no haya pagado. Así que toda deuda de pecado, toda deuda de falta, de rebeldía contra Dios ha sido pagada en la cruz del Calvario. Toma esa autoridad en Cristo Jesús y declara que eres libre en el Señor. Matías, ¿cuánto bien te ha hecho poder compartir con otras personas? En este caso con el grupo ahí en Italia, de algún modo, tus experiencias y ver las experiencias de ellos para tu proceso de sanidad. Muchísimo, muchísimo, porque, bueno, como dijiste antes que todo, ver otras personas que pasaron por la misma experiencia, eso ya sería suficiente. Pero también para personas que todavía no salieron o están recién empezando en un proceso de cambiamiento, personas que, bueno, me han preguntado cómo ha sido, y entonces simplemente contar lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo es algo que yo he vivido, que nadie me puede decir que no es cierto. Entonces, esa es una forma realmente de dar gloria a Dios y aprender también por otras personas, como, bueno, Nausica, otras personas en el grupo que están más adelante que yo, y también para, no solo en la homosexualidad, también en el servicio del Señor en la iglesia local, especialmente ahora que estamos en época de pandemia y que no es simple poderse mover a otros lugares. Una cosa que he aprendido hace muy poquito en la iglesia es que, como sabemos que nosotros, la iglesia es como un cuerpo, ¿no? El cuerpo del Señor, y la cabeza es Jesucristo. Y nosotros somos un pedacito, un miembro del cuerpo. ¿Qué pasa si un pequeño miembro está mal espiritualmente? Está mal, ponele un dedito que te duele todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo está mal porque ese dedo te duele. Entonces, es realmente la responsabilidad que tenemos no es solo personal, no es solo nuestra vida con el Señor, sino todo el cuerpo. Porque si tú vives en el Señor, si tú te haces guiar por el Espíritu Santo, si tú dejas al Señor que sane todas las heridas de tu vida, entonces ese miembro, esa parte del cuerpo va a estar sana y puede ser de gran provecho para el resto del cuerpo, y para evitar que todo el cuerpo sufra porque tú no entregaste, no has permitido al Señor que sane tus heridas. Y eso, o sea, todo lo que hace tiene efectos, efectos que uno también puede
difícilmente imagina. Y realmente conocer personas de varias partes, bueno, en mi caso de Italia y también ustedes desde el Perú, varias partes del mundo, realmente es crecer juntos. Perdonen cada tanto algún error de castellano porque crecí en Italia y a veces algunas palabras no me salen bien correctamente, pero gracias al Señor, que creo el mensaje. Realmente un acompañamiento espiritual es importante, ¿no? Es importante en el proceso de sanidad y de restauración a nivel general, ¿no? Y bueno, estamos viendo con el testimonio de Matías que también problemas de personas que tienen situaciones ¿cómo se dice? Problemas de relaciones afectivas en su corazón, ¿no? Conflictos con su identidad, también existe dentro de la iglesia, ¿no? Y es importante que podamos nosotros como iglesia estar atentos y tener esa mano de ayuda, esa mano de apoyo, esa mano de misericordia para poder ayudar a esas personas, ¿no? Para poder acompañar en esos momentos, ¿no? La iglesia es un lugar llamado a restaurar, llamado a extender el brazo de Dios para traer el perdón, la misericordia y la oportunidad que Dios hace. La iglesia no está llamada para condenar o criticar, sino más bien para acoger al que está viniendo herido, dañado, afectado, para el que necesita consuelo, para el que necesita paz, para el que necesita una oración. La familia, llegaste a hablar con tu familia también, ¿no? De estas situaciones. Sí, me olvidé Y de cuando mencionar. hablaste con ellos, hablar quizás con mamá de estos problemas, de estas situaciones, abrió en ti quizás una nueva forma o un mayor acercamiento a ella. Absolutamente, sí. Sí, sí. Antes que todo, bueno, yo no quería contarlo a mi familia, no tenía el coraje, pero el pastor con su esposa me dieron un claro ejemplo que quiero compartir con ustedes. Si ustedes una verdura, cualquier cosa, bueno, lo ponen al sol, entonces esa verdura se seca. Pero si esa verdura, por ejemplo, los tomates, lo ponen escondido debajo de la cama, en algunas semanas se va a podrir, se va a poner muy, muy podrido. Eso pasa con el pecado. Cuando lo escondemos, se desarrolla, realmente se pone muy, muy podrido. Pero a la luz del sol, mejor dicho, a la luz del Señor, a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Jesús, el pecado se seca. Entonces pierde su fuerza. Y bueno, eso me estimuló para contárselo a mi madre, que bueno, después de un shock inicial, eh, ella también fue sigue sosteniendo en oración y ahora sé que puedo confiar también con ella, puedo hablar de este tema, también con mi hermana, realmente, que en este momento capaz que me está escuchando. Tengo una hermana casada que no está viviendo aquí, entonces capaz que no está escuchando. Y eso permite a más personas que oren, que me estén cercanos. Y eso es realmente importante, eso ayuda a restaurar más aún las relaciones familiares. Es muy importante. Si no, hasta ese momento tenés confianza, quieres mucho a tu familia, pero sobre esos temas no logras abrirte y el no lograrte abrir sientes como si no puede ser entendido, no te pueden entender en eso, entonces te sientes así más frío y eso daña las relaciones familiares. Sí. Claro, muy importante todo esto, ¿no? Las relaciones se mejoran y son de gran apoyo, ¿no? Las interrelaciones sanas que podamos tener, ¿no? Porque el mundo nos va a ofrecer interrelaciones dañadas, interrelaciones equivocadas, trastocadas, ¿no? Vamos a confundir la amistad con otro tipo de emociones, ¿no? Y eso trae conflictos, ¿no? Y realmente cuando dentro de la familia y en la congregación comenzamos a tener buenas relaciones de compañerismo cristiano, ¿no? De hermandad cristiana,
esto comienza a ser un instrumento de Dios para sanarnos, para restaurarnos y para ayudarnos a avanzar, ¿no? Tentaciones se van a presentar y se pueden presentar. Conflictos también se pueden presentar, porque pues el pasado que tuvimos de algún modo puede querer perseguirnos hasta cierto modo, ¿no? Pero ¿cuáles son las herramientas que ahora tú estás usando cuando se presenta inicialmente quizás alguna situación, ¿no? Yo siempre recomiendo algo, ¿no? Dejar esas amistades malas. La palabra de Dios dice, las amistades malas corrompen, ¿no? Las conversaciones malas corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y quizás conversaciones o personas que nos manda más bien, ¿cómo se dice? Atrapar, a volver atrás, es mejor quitarlas de nosotros, ¿no? Y así hay muchos detalles importantes en nuestra vida que nos van a ayudar. ¿Cuáles serían los consejos que darías a alguien que está empezando en el proceso? Muy buena pregunta. Bueno, antes que todo confirmo lo que acaba de decir José. Es cierto que, o sea, no es que todo se resolvió y no aparece ningún problema. Las tentaciones siguen, es más, el enemigo intenta más y más, especialmente al comienzo, de romper y de avergonzar la obra del Señor. Pero antes que todo, bueno, la amistad que tienes con el Señor, al alimentarte más y más de la palabra de Dios, tú tienes armas, porque la Biblia nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como una espada, porque entramos en una guerra espiritual. Con el Señor somos victoriosos, con el Señor tenemos la victoria, pero tenemos la victoria si pasamos por una batalla. Y para pasar por la batalla tenemos que tener las armas, ¿no? Y antes que todo necesito tener la palabra de Dios fresca, renovada cada vez en tu mente, y así puedes atacar como hizo Jesús, porque Jesús mismo fue tentado y tenemos un claro ejemplo de cómo enfrentar las tentaciones con la palabra del Señor. Y sí, también lo que dices tú, las amistades, los contactos que nos edifican. Una vez que yo les conté que soy diferente, algunos que me han buscado para hacer cosas no buenas, y le dije, no, bueno, mi vida cambió, ahora yo creo en Dios. Me han tomado algunos por locos, otros respetan mi elección, pero bueno, muchos se han alejado así solitos. Y otros, bueno, tuve que alejar yo. Chao. Porque realmente esa persona, si no quiere, no se puede compartir eso y nada, chao. Pero otras personas también realmente desean buscar de Dios, ven algo de diferente y entonces preguntan. Y eso puede hacer realmente la diferencia. Y bueno, como decíamos, la palabra de Dios, la oración, la amistad que tienes con Dios, y eso hace de forma que uno puede equivocarse porque somos seres humanos, pero ya ¿cómo decir? No sigues en eso porque es como alejarte de Dios por un segundo, es como ya tienes nostalgia de Dios, entonces ya rápido vuelves al Señor, y eso es lo que pasa un poco en mi vida, y eso cambia. Entonces muchas veces varias tentaciones ya uno no cae más porque ve con los ojos del Señor. Si tú permites que el Señor ponga su visión adentro de tus ojos, entonces tú vas a ver las cosas de forma diferente. Entonces, en la mayoría de los casos, no vas a caer. Claro, importante eso, ¿no? La palabra de Dios, buenas relaciones sanas, la oración, la comunión constante con el Señor, ¿no? Cuán importante. Y otro punto importante, creo yo, también sería el compromiso con Dios a través de servir en la obra, ¿no? Comprometerse en la iglesia, comprometerse en la congregación, participando de una manera más directa. Eso ayuda, ¿no? Hay un dicho que decimos aquí en Perú, ¿no? Y dice, la mente ociosa es taller del diablo, ¿no? Que esos espacios vacíos, esos espacios que no están ocupados pueden ser oportunidades o pueden ser ventanas, puertas abiertas para quizás tener una situación que nos pueda traer algún conflicto en cualquier área de nuestra vida. Entonces es importante
también comprometerse con el Señor. Ahora tú estás de algún modo comprometido también en la obra del Señor, ¿no? Coméntanos un poco a nivel también del grupo que tienes algún compromiso con ellos también y también a nivel de la iglesia local. Sí, bueno, antes que todo, bueno, cuando empecé en ese proceso, no estaba contribuyendo en forma directa porque era importante restaurar primero mi vida. Actualmente estoy sirviendo al Señor antes que todo en la música, en la alabanza, y bueno, soy parte también del grupo de jóvenes, y también con el grupo de Nausicaa. Estoy colaborando, soy uno de los miembros de ese grupo, que es un grupo que hace poquito que nació, es un grupo bastante joven que necesita de obreros, y realmente cada uno da su parte para el avanzamiento del Señor. Es un ministerio único en Italia, y realmente se necesita mucha oración, hay mucho trabajo en Italia en este sentido, mucho. Ujú. Así es, realmente en todo lugar hay gente que va a tener necesidad, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que los medios de comunicación, la sociedad está promoviendo estilos de vida sin considerar las consecuencias que traen, que acarrean estilos de vida alejados de la voluntad, del propósito de Dios. Pues va a ocurrir que va a llegar gente, adolescentes quizás con conflictos, con dudas, con inquietudes, con temores, y se necesita pues personas que puedan dar testimonio de cambio, de transformación, y también pues ese acompañamiento espiritual, cual es muy importante, ¿no? Importante en el proceso, ¿no? Damos gracias a Dios porque realmente Dios nos permite de esta manera poder compartir momentos, ¿no? Compartir momentos, y también ustedes, cada uno de los que nos siguen en la página, puede cada día, en las tardes, en hora de Perú, tenemos tiempos de reflexión de la palabra de Dios, y todos los jueves, como hoy día, tenemos tiempos de testimonio, en el cual compartimos testimonio de diferentes personas, varones o mujeres, que fueron cambiados o transformados por el poder de Dios, ¿no? Estamos con este proyecto que por un momento estamos deteniéndonos por las circunstancias que estamos pasando en nuestro país, pero tenemos un proyecto de la Casa de Restauración que está preparada ahí, y nuestra idea y nuestra meta siempre es tener personas a las cuales podamos darle ese lugar de refugio, en el cual, si es que lo necesitan, puedan tener un lugar oportuno para ser ministrados, ser atendidos, y sobre todo empezar sus primeros pasos en la vida cristiana. Es importante que cada iglesia tenga también ese alcance de atender a los necesitados, ¿no? A los que vienen heridos o afectados en algún área de sus vidas. Amor que nunca cambia, perdón que no se acaba, pasión que arde en mi alma, y cantaré, tu amor no cambia. Oh, 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 tu amor no cambia. Oh, oh, tu amor no cambia. Soy redimido, soy perdonado por tu amor. Oh, tú me has cambiado y transformado, libre soy. Amén. Somos redimidos y perdonados y transformados por ese amor de Cristo Jesús. ¿Qué les dirías para finalizar un poco también, Matías? ¿Qué les dirías a quizás padres de familia que estén teniendo algunos hijos que están pasando esta situación, ¿no? Porque hay dos tipos de padres: los padres que ven el problema de sus hijos y que se desesperan y no saben qué hacer, y el problema, y otros padres, el otro caso son los padres que no quieren ver el problema, que está evidente pero no quieren verlo, ¿no? ¿Qué les podría decir a ellos? Así es. Bueno, ante que todo, por supuesto, ser padres no es fácil. Entonces es realmente una responsabilidad grande.
nadie nació a ser padre, entonces pues, se pueden cometer errores, especialmente si de niño no ha recibido el amor, porque es difícil transmitir el amor si no lo ha recibido. Es el caso, por ejemplo, de mi padre, perdió su madre de niño y su padre de adolescente. Lo que puedo decir, especialmente a los padres que son creyentes, que nos están escuchando, antes que todo, bueno, que el Señor obre en la vida de sus hijos y tener la conciencia del hecho que los hijos no son de los padres, sino son del Señor. Están en administración, el Señor te lo da en administración. El Señor te da para que tú puedas administrar eso, pero son del Señor y eso te da una mayor responsabilidad ante que todo. Y la comunicación, el diálogo y la confianza, el hacer sentir tu hijo confiado, porque es cierto que el padre es el padre y tiene que tener autoridad, por supuesto, pero también que el hijo pueda tener confianza de hablar en cualquier argumento y de darle confianza no solo para charlar, sino en cosas prácticas. Qué sé yo, un trabajito en la casa, que tal vez puede tener miedo que tu hijo se equivoque y que rompa el mueble, no importa, dele ayúdalo por supuesto, pero dele esa tarea para que la cumpla, y cuando la cumple bien, de honrarlo, y cuando no la cumple bien, de ayudarlo, de sostenerlo, pero de darle confianza en forma práctica, no solo así en palabras o para poder charlar, eso también es importante, sino también confianza práctica, de desarrollar esa amistad, por supuesto, con padre como autoridad, pero también de tener esa buena amistad con sus propios hijos. El regalo más grande que le pueden dar a sus hijos es el tiempo. Gracias a Dios, mi padre, dentro de todo, aún teniendo todo lo que tuvo, ha intentado ha dado su mejor para dedicar el tiempo. Pero si pueden dar más tiempo a sus hijos, eso vale mucho más de un regalito así temporal. Esto es lo que puedo decir. No sé, espero que sea suficiente. Muy cierto eso, ¿no? Y algo importante, ¿no? Como lo mencionaste, ¿no? Nadie nace sabiendo totalmente y plenamente ser papá o mamá. Y a veces repetimos el molde que hemos tenido. Y quizás cuando los padres tuvieron un hogar que no conocía de Dios, o vivieron una situación también de un hogar disfuncional, donde hubo ausencia de papá, pues esa mamá o ese papá que no tuvo papá no va a saber cómo ser papá, porque va a repetir también esa carencia en el hogar, ¿no? Entonces eso acarrea también en los hijos, trae consecuencias. Por ello es importante que busquemos esa sanidad en Dios, esa restauración en el Señor, que Él nos va a enseñar a amar, a querer, y nos va a ayudar a tener buena relación dentro del hogar y la familia. Y sobre todo también hacer esto, ¿no? Como nos mencionaba Matías, buenos ejemplos, ¿no? Buenos ejemplos de identidad, ¿no? Enseñar a la niña ser niña y al niño ser niño dentro del hogar, y pues de esta manera acentuar, afirmar su identidad, ¿no? Con palabras de afirmación, con acciones de afirmación. Están los padres para corregirlos, para instruirlos, para enseñarlos y sobre todo para guiarlos, ¿no? Es importante, y sobre todo pues la iglesia y la palabra de Dios, más que la iglesia en sí, la palabra de Dios es una fuente de inspiración donde nosotros podemos aprender a ser mejores personas, mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Y esa palabra del Señor es la que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Muchas gracias pues a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Saludamos a nuestro hermano Miguel desde Chile también, está ahí, nuestros hermanos de Perú, nuestros hermanos de Argentina, también hay algunos hermanos de Italia que se están conectando, y todos ellos que están pues en este momento acompañándonos, ¿no? Estamos transmitiendo en 2 plataformas esta entrevista, y realmente damos gracias a Dios que sabemos que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, ¿no? Ha sido un gusto, Matías, poder compartir estos minutos contigo, que nos has compartido parte de lo que viviste, experimentaste, y sobre todo lo que Dios hizo en ti, ¿no? Cómo es que Dios tuvo gran amor y gran misericordia, que te atrajo con cuerdas de amor, ¿no? Que te ayudó
y te restauró y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, ¿no? Los planes y propósitos no lo conocemos humanamente, pero sí sabemos que Dios tiene mejores planes, ¿no? Y mejores proyectos mucho más allá, ¿no? Y quizás antes tenías ideas o metas, pero ahora en Cristo Jesús, ahora cuando el Señor quita la venda de nuestros ojos, como que vemos las cosas de una manera mayor, vemos las cosas con más amplitud, ¿no? Y esto nos trae un gozo y una alegría. Gracias por acompañarnos, pues, y tus palabras que puedas dar a la gente que nos ha acompañado en estos minutos. Bueno, antes que todo agradezco al Señor y agradezco también a ustedes que me han dado la oportunidad. Para mí es un gran placer. Realmente me siento muy honrado de poder contar lo que el Señor ha hecho y poder difundir su palabra así. Bueno, creo varias cosas les he dicho antes. Como, bueno, si tú no conoces al Señor, si tú que estás escuchando esto crees que puede ser así como una tontera, o como dijo José del tema de la condena eterna o de la vida eterna, si tú no crees, prueba a pensar esto por simple lógica. Si tú vives tu vida sin Dios, y si tú te mueres sin Dios, vas a estar sin Dios. Y estar sin Dios es una condena terrible. En cambio, si tú estás con Dios, vives en Dios y te mueres en Dios, después la muerte es un pasaje, un tránsito. Después vas a vivir con Dios. Es una cosa simplemente lógica y realmente te invito a reflexionar tu vida y a pensar al valor de tu vida, que solo el Señor te puede dar. Si tú ya conoces al Señor, si tú pasaste por esta experiencia y si tú también me quieres contactar privadamente para saber más información, estoy disponible a través de Facebook, a través de otros medios para poder charlar. Si hace falta, estoy aquí para contar así en forma más detallada lo que el Señor ha hecho, si tienes preguntas, así como también a ellos, a ex LGBT Perú. Y si tú no tienes nada que ver con la homosexualidad, pero es importante realmente que ores. Si tú conoces al Señor, ora para los demás, porque es un tiempo que el enemigo quiere aprovechar para rescatar más personas para llevárselo con ellos al infierno. Y ora para las autoridades, ora para los padres que no saben qué hacer con sus hijos. Ora para todo, para esta situación. Que sea activo, que puedas permitir que el Señor te guíe, para dar gloria a Él, para ayudar a estas personas. Así es, muy importante sus oraciones por cada uno de nosotros, sus oraciones por tanta gente, varones, mujeres de diferentes rangos de edad, ¿no? Matías tiene menos de 30 años, ¿no? Sí. Mucho menos de 30 años. Normalmente siempre entrevisto gente de 35, 40, 50 años, pero Matías tiene mucho menos de 30 años. Hay jóvenes, igual que Matías, que están pasando situaciones o han pasado situaciones. Y cuán importante es la oración. La oración, porque la oración del justo puede mucho, ¿no? Estemos orando porque en cada país, en cada ciudad, en cada iglesia se levanten personas que tengan esa carga y ese amor por las almas perdidas, y específicamente pues por este grupo de personas que salen de un quebrantamiento emocional y afectivo, gente que quizás pasó experiencias terribles en su vida, a veces de abandono, a veces de abuso, a veces de confusión en su identidad, confusión en experiencias en su vida, y necesitan ese apoyo de oración y necesitan sobre todo la obra de Dios en cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista que hemos tenido como todos los jueves. Próximo jueves también tendremos otra entrevista muy especial que Dios irá preparando, y siempre diciéndoles a cada uno de ustedes que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. En Él alcanzamos la sanidad y la vida eterna. Sus oraciones, Pastor Roberto Santome se encuentra en Nueva York en ese proceso de enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones que tuvo en un momento de su vida, ¿no? El transexualismo, la hormonización, la reasignación de sexo, esos términos tan bonitos que los aplican ahora y que los promueven, traen consecuencias. Y eso es lo que nosotros hablamos, y hablamos acerca de la verdad. Hablamos acerca de la realidad.
lo que no te cuenta otra gente, nosotros te contamos lo que hay detrás de ese arco iris, ¿no? La verdad y la vida la trae Jesucristo. Sí, aparte de él, fuera de él, no hay salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde a ti, a tu familia. Y siempre estamos en comunicación. Tú te puedes comunicar con nosotros, nos puedes contactar por medio de este Facebook, por medio del Instagram, por medio del Twitter. Y estamos ahí para atenderte, para escucharte y sobre todo para decirte que Jesucristo es el camino. El camino que hemos conocido y pasado, ese camino Dios nos da pues para compartirlo con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza. Nosotros hemos caminado por esta plaza. Esta mujer que ustedes ven en el banner fui yo. Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil, ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Yo pude hacerme libre ese día de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, del vacío existencial que todo ser humano tiene. Pero solo Dios cambió mi vida. Solo Dios. Y por eso que estamos aquí, para decirte que Dios puede cambiar la tuya también. Puede cambiar la vida de tus hijos. Mi situación te amo, tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar.